Buen día, mi nombre es Wilfer García. Les voy a hablar de forma general acerca de la norma NTC 3274, que presenta especificaciones comunes para normas de equipo de maniobra y control de alta tensión. La agenda a tratar será de la siguiente manera: antecedentes, generalidades, contenidos de la norma y por último las conclusiones. En los antecedentes podemos definir que debido a la gran cantidad de equipos industriales de alta tensión requeridos en la industria y la gran importancia de los mismos, han conllevado a la homologación de normas de carácter internacional con el propósito de ser competitivos y seguros. En las generalidades podemos definir a quién va dirigida la norma: el equipo de maniobra y control de corriente alterna en instalaciones interiores y exteriores para frecuencias menores o iguales a 60 Hz y tensiones superiores a los 1000 voltios. En el primer aspecto que me menciona la norma, que son las condiciones normales y especiales de servicio, podemos encontrar una tabla comparativa de las condiciones de instalaciones internas y de instalaciones externas, teniendo como referente que la temperatura ambiente promedio de las últimas 24 horas debe ser inferior a los 35 grados Celsius para instalaciones internas. Las vibraciones se consideran insignificantes, pero se deben de tener en cuenta las perturbaciones electromagnéticas inducidas por tensiones inferiores a los 1.6 kV. En las instalaciones externas, el aire se puede considerar contaminante, pero debe ser inferior a una clase 2. También se tiene referente de capas de hielo que pueden ser de 1 milímetro para clase 1, de 10 milímetros para clase 10 y hasta 20 milímetros para clase 20. Las vibraciones aún se siguen considerando insignificantes, pero la velocidad del viento debe ser inferior a los 34 metros por segundo. La condensación es un aspecto a tener en cuenta. Para las condiciones de servicios especiales que no cumplan estas mencionadas, se debe tratar de llevar los equipos a estas condiciones. Si no se puede, se deben de tener en cuenta variables importantes como el aislamiento y las vibraciones que deben de ser especificadas al nivel de seguridad requerido. En definiciones, la norma nos propone como referente la IEC 60050, que es vocabulario electromecánico internacional, en los capítulos 151, donde me habla de diseño magnético y eléctrico, en la 191, que habla de la calidad del servicio, en el capítulo 441, que habla de switches, controles y fusibles, en la 604, que habla de generación, transmisión y distribución, y en la 826, donde habla de instalaciones eléctricas. Como cuarto ítem tenemos los valores nominales, donde los valores nominales la norma nos recomienda utilizar estos niveles de tensión, en los cuales se consideran los niveles de tensión inferiores a los 245 kV como clase 1 y los superiores a 245 kV como clase 2. El nivel de aislamiento se determina de acuerdo a la norma IEC 60071, considerando grado de exposición a sobretensiones, tipo de puesta a tierra y dispositivos limitadores de tensión. En la siguiente tabla podemos ver una forma de cómo determinar los valores.
Para las frecuencias nominales, las más conocidas industrialmente son 50 Hz y 60 Hz, pero también se pueden tener en cuenta algunas como 16/2 de Hz y 25 Hz. Para la corriente nominal y su R y corriente soportable de corta duración se deben determinar de acuerdo a la serie R10 de la norma IS 60059, donde nos indica que el I sub R es el valor eficaz de la corriente de dicho equipo y la corriente soportable de corta duración es la corriente eficaz que puede soportar un dispositivo cerrado en un tiempo corto. La norma nos indica que para frecuencias menores a 50 Hz se debe soportar hasta 1.5 veces la corriente nominal y para frecuencias mayores a 50 Hz debe soportar 2.6 veces la corriente nominal. Los tiempos de duración de la corriente de cortocircuito debe ser de 1 segundo o, si se quiere ser muy estricto, de 0.5 segundos, pero se pueden llevar hasta máximo 3 segundos. Tensión nominal de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura de los circuitos auxiliares. La norma nos define que la alimentación puede ser de 24, 48, 60, 125 o 250 voltios DC o 110 o 220 voltios AC. La tolerancia debe ser entre el 85% a un 110% y en las caídas de tensión no pueden ocurrir falsas alarmas. Con respecto a la presión nominal del gas comprimido para aislamientos u operación, la norma establece los valores aquí descritos. Como ejemplo, podemos describir una subestación tipo encapsulada, como podemos ver en la imagen. En el punto quinto tenemos diseño y construcción. En diseño y construcción, la norma establece como primer ítem requisitos para líquidos y gases, que se refiere en cuanto al nivel y calidad, de acuerdo a la norma IS 6296, donde la cual establece que debe considerarse los límites mínimos y máximos y donde se puede indicar los niveles de presión o los niveles de líquido. Con respecto a la puesta a tierra, considera que los dispositivos de conmutación deben de tener un tornillo de puesta a tierra por lo menos de 12 milímetros. En los equipos auxiliares de control se deben de tener en cuenta los encerramientos con el fin de proteger los equipos de corrosión. También se tiene en cuenta la protección contra los choques eléctricos, que se considera de acuerdo a la IS 60529, donde menciona la separación de circuitos, la potencia del control. En los riesgos de incendio menciona la instalación de los dispositivos de manera que no puedan hacer daño o que ocasionen algún daño. Los componentes instalados en encerramiento deben de ser de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, y si existe alguna norma se debe aplicar. En los sistemas secundarios, la norma establece que se debe separar en partes o segmentos para mayor seguridad.
En operación dependientes de fuente de energía externa, la norma establece que los equipos deben de ser capaces de establecer o interrumpir la corriente nominal de cortocircuito cuando la alimentación está por debajo de los límites especificados. Operación por energía almacenada. La norma me dice que el equipo debe ser capaz de conmutar el dispositivo cuando esté cargado de manera adecuada, por ejemplo, equipos neumáticos, hidráulicas o cargados por resorte. Operación manual independiente. La norma establece que los sistemas deben de tener una forma de activación manual y alternativa y debe ser dado por el fabricante. Operación de los actuadores. La norma establece que para el cierre de derivación debe estar entre el 85 y el 110% de la tensión nominal, y para la apertura debe estar entre el 75% y el 110%, teniendo en cuenta la corriente nominal del cortocircuito. Con respecto a sus subtensiones, la norma establece que para abrir un interruptor no lo puede permitir si la tensión está por debajo del 35%, o no debe permitir cerrarlo si la tensión es menor al 75%. Placa de identificación. Para mayor seguridad y entendimiento del personal, las placas deben de tener información mínima como el nombre del fabricante, año de fabricación y número de serie. En los dispositivos de interbloqueo, que deben de ser por seguridad, con indicación de equipo bloqueado o desbloqueado. Para distancia de fuga, la norma establece que se debe tener como referente la IS 6815 de acuerdo a la siguiente ecuación, donde el primer término es la distancia de fuga nominal, A es el factor de aplicación de acuerdo al tipo de aislamiento, el tercer término es la distancia de fuga mínima nominal, el cuarto término es la tensión nominal y el último término es el factor de corrosión de acuerdo al diámetro. Estanqueidad al gas y al vacío. Aplica equipos que usan vacío o gas a presión diferentes a la atmósfera y se debe indicar el nivel de operación y el mantenimiento, y se debe determinar que su vida útil esté entre 20 años y 50 años. Hermeticidad de los líquidos. Aplica equipos que usan líquidos como aislante. El fabricante establece la hermeticidad y valores permitidos. Un ejemplo al respecto son los transformadores de potencia que utilizan aceite dieléctrico como aislante, como se puede ver en la imagen. La compatibilidad electromagnética. La norma establece que debe ser capaz de soportar perturbaciones tanto en reposo como en servicio. En el numeral 6, la norma me menciona los ensayos tipo. En este numeral, la norma propone verificar las características del equipo, dispositivos de operación y equipos auxiliares. Se pueden distinguir ensayos dieléctricos. Los ensayos dieléctricos
consiste en la verificación de las condiciones ambientales, ensayos de humedad, condiciones del equipo y criterios de aprobación. En los criterios de aprobación se tienen ensayos de tensión no disruptivos, de corta duración y a frecuencias industriales. Ensayos de tensión de interferencia radioeléctrica. Solo se aplica a equipos que tienen con tensiones superiores a los 132 kilovoltios y establece la forma en que se debe aplicar. Medición de resistencia de los circuitos. La medición de resistencia de los circuitos se realiza teniendo en cuenta las condiciones para el circuito principal y circuitos auxiliares. Consiste en aplicar una corriente continua de 50 amperios y se hace por comprobación o incremento de temperatura. Para los circuitos auxiliares se realiza una carga resistiva inyectando un valor de hasta 10 miliamperios. En los ensayos de aumento de temperatura solo se aplica a dispositivos de conmutación nuevos y se establece la disposición de los equipos, la medición de la temperatura y la interpretación. En los ensayos de corrientes soportables de corta duración y de valor pico se aplica a frecuencias nominales más o menos un 10%, establece la disposición de los equipos y cómo hacer la medición y la aceptación del ensayo. En la verificación de la protección se hace la verificación de las condiciones de IP, índice de protección, y el ensayo de impacto mecánico de acuerdo a la norma IS 60529. En los ensayos de estanqueidad se aplica a sistemas de presión controlados a gas o sistemas cerrados de presión de gas. En los ensayos de compatibilidad electromagnética solo se especifican para sistemas secundarios y se tienen en cuenta ensayos de emisión y de inmunidad. En ensayos adicionales de circuitos auxiliares se tienen en cuenta como lo más relevante los ensayos funcionales, que consiste en verificar el buen funcionamiento de los circuitos auxiliares y donde se realiza una continuidad eléctrica entre la carcasa de los equipos y la tierra del circuito. También se hace una verificación de las condiciones ambientales, donde se hacen de acuerdo a lo requerido por el fabricante. En el séptimo ítem tenemos ensayos de rutina. En los ensayos de rutina tiene el propósito de revelar fallos en el material sin afectar las propiedades y la confiabilidad del objeto de ensayo. Se verifican ensayos dieléctricos en el circuito principal de acuerdo al numeral 7.1 de la norma. Se aplica tensión de corta duración a frecuencias industriales de acuerdo a la IS 60060 en el capítulo 1. También se hacen ensayos a los circuitos auxiliares y de control, donde se hace una naturaleza de los materiales, ensamblaje, acabado, buen funcionamiento de los circuitos auxiliares, verificación de la protección, continuidad de las partes metálicas conectadas a tierra. También se verifica la medición de resistencia del circuito principal, donde se verifican las caídas de tensión. Se realizan ensayos de estanqueidad. Se realizan llevándolas a temperatura ambiente y se hacen unas verificaciones visual y de diseño,
donde simplemente consisten en verificar el acabado final del equipo. En el numeral 8, antes de mencionar esto, la norma también me establece guías para seleccionar de equipos de maniobra y control e información que se debe suministrar con las solicitudes y licitaciones de la orden, pero estos numerales simplemente mencionan que debe ser bajo recomendación del fabricante. Siguiendo en el aspecto relevante, la norma establece reglas para el transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento. La norma establece en las condiciones durante el transporte y almacenamiento y dice que en caso de no cumplir las características se debe de solicitar al fabricante nuevas instrucciones. En la instalación se debe de tener información de conexión de los conductores, de los circuitos auxiliares, conexión de sistemas líquidos y gases, conexión para puesta a tierra y recomendaciones de programa de ensayos, procedimientos de ajuste y medición, todo dado por parte del fabricante. Durante el mantenimiento se determina la efectividad teniendo como aspecto relevante la compatibilidad con quien recibe el equipo. Se debe tener en cuenta recomendaciones por el fabricante que tenga los siguientes ítems: manual con valores permisibles, descripción detallada del trabajo, plan detallado, especificaciones del material de mantenimiento, lista de herramientas, dispositivos del equipo al fin de su vida útil, disponibilidad de repuestos, recomendaciones para el usuario y reporte en fallo, normalizar registros de las fallas del equipo e historial. En seguridad, los aspectos que se deben de tener en cuenta son los aspectos eléctricos, los aspectos mecánicos y los aspectos térmicos. En los aspectos eléctricos se debe tener en cuenta el aislamiento, la puesta a tierra. En los aspectos mecánicos, componentes presurizados, fuerza de accionamiento manual, protección IP y contra impactos mecánicos. En los aspectos térmicos, la temperatura máxima de los equipos para ser accesibles, fuente de energía externa, operación manual independiente, indicaciones de posición. En las conclusiones podemos determinar como elemento importante que la estandarización de las pruebas para que tanto fabricante y usuario final puedan lograr un entendimiento del equipo de maniobra y control. Y otro aspecto importante que se puede concluir es que cada detalle de la norma tiene como propósito la seguridad del personal, mantener el sistema o proceso y la vida útil del mismo equipo. Muchas gracias, es el fin de la presentación.